Muy buen día, joven triunfador. Quien les habla es el profesor Iván Zapata, profesor de química del curso de química. En esta oportunidad nos va a tocar hablar del siguiente capítulo, capítulo número 4, que nos habla de la tabla periódica. Para hablar de tabla periódica vamos a hablar antes de esto una pequeña historia de algunos personajes que intervinieron en la evolución de la tabla periódica. Ya que es muy importante porque hay varias preguntas de exámenes de admisión que nos hablan de estos personajes. Para esto vamos a hablar de algunos, los más importantes. Tenemos aquí al señor Berzelius. Dice que clasificó a los elementos en dos tipos, en electropositivos y electronegativos. Dice que los electropositivos van a estar los elementos metálicos, los metales. Van a decir que estos electropositivos pierden electrones y tienen carga positiva. Podríamos decir que en este caso son los cationes, ¿sí? Van a ser los cationes. Ahora los electronegativos son los elementos no metálicos o no metales. Van a ser los que ganan electrones y tienen carga negativa, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a ver un personaje bastante importante, ya que hay varios problemas que con este señor se ayudan a resolver varios problemas. Me refiero al señor Dobereiner. Este señor Dobereiner dice que creó la ley de triadas. Dice que agrupa los elementos de 3 en 3. Pero este señor, para hablar de la ley de triadas, tú podrías decir que él tenía algo particular. Para que se cumpliera esta ley de triadas, decía que agrupaba 3 elementos. En este caso yo le he puesto elemento X, Y y Z. Estos elementos, cada uno tenía un peso atómico de cada elemento. En este caso yo voy a decir que para X hay A, para Y vale B y para Z vale C. En este caso, para hacer cumplir esta triada, esta ley de Dobereiner decía que el peso atómico del central, en este caso el elemento Y, que va a ser B, aquí está, va a ser igual a la semisuma de los extremos. ¿Qué es una semisuma? Una suma dividida entre 2. ¿Quiénes van a ser los extremos, profesor? A y C. A más C sobre 2. Este es lo que dijo el señor Dobereiner. Siguiente personaje, el señor Newlands. Dice que él creó la ley de octavas y dice que agrupa los elementos de 7 en 7. Hay que tener bastante cuidado aquí porque muchos de los jóvenes se equivocan. Dirán, profe, si Dobereiner decía que él creó la ley de triadas y agrupaba los elementos de 3 en 3, Newlands creó la ley de octavas, pues agrupaba de 8 en 8 y no es así. Dice que él agrupaba los elementos de 7 en 7. Pero para poder decir que esta agrupación era de 7 en 7, también tenía una condición el señor ¿no? El amigo Newlands. Él decía que, por ejemplo, tenía los elementos de la familia A de la 1 hasta la 7, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, y él colocaba los cabezas de grupo de cada familia. En este caso, del 1A el litio, del 2A el berilio, del 3A el boro, del 4A el carbono, del 5A el nitrógeno, del 6A el oxígeno y del 7A el flúor. Dice que él contaba 7. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y dice que cuando él llegaba al octavo elemento, iba a tener las mismas características o similares al primero que contó. O sea, aquí llegó a 7. El que sigue sería 8. Aquí sería, del litio sigue el sodio. Entonces yo podría decir que este elemento sodio iba a tener las mismas características al primero que contó. ¿Qué pasaría si es que ahora yo cuento desde el berilio? Voy a contar 8. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cuando llegaba al octavo elemento, nuevamente íbamos a decir que tenía características iguales o similares. Del berilio sigue el magnesio. Y a simple vista, creo yo, podríamos decir aquí que ¿por qué tienen las mismas características? Porque todos los elementos de un mismo grupo iban a tener las mismas características. Vamos a profundizar un poquito más adelante que todos los del 1A vamos a decir que tienen un electrón que van a perder. Todos los del 2A, 2 electrones y así sucesivamente. ¿Sí? Por ejemplo, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio y así
sucesivamente según los grupos. Por ejemplo, si habláramos del 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio y así sucesivamente. Y así vamos a ir contando, pero eso es lo que nos decía el señor Newton. Para el señor Mendeleev, dice este señor Mendeleev, dice que agrupa los elementos de acuerdo a su peso atómico, algo bastante puntual, que él agrupaba de acuerdo a su peso atómico. Y por último, el señor Moseley dice que él agrupaba o dividía la tabla periódica en dos tipos, en periodos y en grupos. Recuerda que, bueno, vamos a aquí definir un poquito la tabla periódica. Vamos a decir que esta tabla periódica tiene 7 periodos y siempre va a estar en una forma horizontal. Si habláramos de los grupos, van a estar en forma vertical. 18 grupos. Profe, ¿y por qué 18 grupos? Vamos a ver en la siguiente presentación, vamos a ver que los grupos están divididos en dos tipos de familia. Familia A y familia B. Hasta ahí esto es lo que tenemos con respecto a los personajes. Bueno, ahora jóvenes vamos a hablar de las familias. Vamos a ver que en la tabla periódica hay dos tipos de familia, familia A y familia B. Vamos a ver aquí que la familia A se le llaman también, que todos los elementos de la familia A se le conoce como elementos representativos. Dice, en su configuración electrónica terminará en los subniveles S o P. Siempre va a terminar en los subniveles S o P. Recuerda que si termina en S, hay que tener en cuenta aquí que puede ser S1 o S2. No hay más, no hay S3, no hay S4, no hay S5. Si termina en S1 va a ser 1A y su nombre de familia va a ser alcalino. Si termina en S2 va a ser 2A y se llamará alcalino tercio. Ahora, profesor, ¿y qué pasará cuando termine en P? Observa. Tú vas a decir, profe, pero hay P1, P2, P3, P4, P5, P6, hasta ahí, sí. Pero siempre se le va a sumar 2 electrones del subnivel S, siempre 2, o sea que 2 más 1 sería 3 y se llamará alcalino tercios o boroides. Profe, ¿cómo sería cuando termina en P2? 2 de P más 2 de S serían 2 más 2, 4. 4A y se llamará carbonoides. Para que termine en P3, 3 de P más 2 de S, 5. Serían nitrógenoides o nicógenos. Si termina en P4 más 2 serían 6. Se llamará anfígenos o calcógenos. Si termina en P5 más 2 serían 7A. Se llamarán halógenos. Y si termina en P6 más 2 serían 8A. Y en este caso sería los gases nobles. También se le llama gases inertes o tierras raras. Hay que tener en cuenta aquí, bueno, lo voy a poner por aquí, si fueran, esto sería la suma de S2, P1, para que no te olvides. Aquí sería S2, P2, por eso 2 más 2, 4. Aquí sería S2, P3, 5A. S2, P4 sería 6A. S2, P5, 7A y aquí sería S2, P6, 8A. Muy bien. Vamos a ponernos un poquito ya más en la práctica. ¿Cómo calcularíamos nosotros un periodo y un grupo de la familia A para que quede un poquito claro? Vamos a ver, jóvenes. ¿Cómo se calcula un periodo? Un periodo me dice que se calcula que es la mayor capa o nivel de la configuración electrónica. Siempre va a ser eso. Ahorita lo vamos a determinar con un ejemplo. Profe, ¿cómo se determina el grupo? Si estamos hablando de la familia, ya hemos dicho, si termina en S van a haber de dos tipos, S1 o S2. Si termina en S1, 1A. Si termina en S2, 2A. Hasta ahí no hay ningún problema. Profe, si termina en P, lo que te decía acá, siempre se le va a sumar 2 electrones del subnivel S para determinar el grupo. ¿Qué grupo en este caso? ¿Qué número de grupo sería de esta familia? Para esto vamos a dar un ejemplo, dice Z11. Vamos a ver, ¿cómo así sería esto? Mira, observa. Mi configuración electrónica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Ahí termino. Muy bien. Ahora, vamos a dar el periodo y grupo. Observa.
¿Cómo sería mi periodo y mi grupo? A ver, periodo y grupo. El periodo estamos diciendo que es la mayor capa. ¿Cuál es la mayor capa? Recuerda que hay capa o nivel, que es lo mismo. Mira, capa 1, 2, 2, 3. ¿Cuál es el numerito mayor? 3. Y se va a escribir como número natural. Ahí está. Profe, ¿y cómo sería el grupo? Observa. Estamos diciendo que si este es un nivel, termina en S1, va a ser 1A. Por lo tanto, aquí sería 1A. Y si yo quisiera saber de qué familia es, hemos dicho que es de la familia alcalina. Muy bien. Vamos a dar otro ejemplo. Supongamos que ahora me dijeran Z igual, por ejemplo, a ver, 13. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Mira, obsérvame aquí. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P sub 1. Mira, profe, ¿por qué hasta ahí? Porque me dice 13 nada más. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. 2 más 2, 4 más 6, 10, 12 y 1, 13. Ojo aquí, me estaba olvidando. En el tema anterior de estructura atómica nosotros decíamos que la configuración electrónica siempre era de electrones. Acá ya no. En tabla periódica nosotros vamos a decir que la configuración electrónica siempre va a ser de Z. Profe, ¿y por qué ahora de Z? ¿Por qué ahora cambió? Porque recuerda que la tabla periódica actual está ordenada de acuerdo a periodos y a grupos, en este caso de acuerdo a su número atómico. O sea, para ubicar un elemento con su periodo y grupo siempre va a ser de acuerdo a su Z. Ya no va a ser de electrones. Muy bien. Para hacer aquí el ejemplo, ¿cómo sería entonces? Profe, ¿sería otra vez periodo 3? Sí. Mira, observa, periodo 3. Profe, pero si usted es buen observador, hay 2 veces 3. Sí, mira, ve, este señor y este señor. Recuerda que hemos dicho que el periodo es la mayor capa. Muy bien. Profe, ¿y cómo sería el grupo? Hemos dicho que si termina en P, sigue siendo A. Muy bien, hasta ahí. Y hemos dicho además que siempre vas a sumar el S más el P del mismo periodo. O siempre si termina en P, le vas a sumar el mismo subnivel S, los dos electrones de S, pero del mismo periodo. O sea, aquí sería 2 más 1, 3A. Muy bien. Y este sería un boroide. Un boroide, muy bien. Un boroide o también se le llama terrio o boroide. Vamos a ver un ejemplo más para que quede un poquito más clarito. A ver, vamos a ver aquí. Observa. A ver, vamos a ver aquí. Que sea Z, por ejemplo, a ver, 34. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver aquí cómo sería. Mira, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P4. Ahí está, 4P4. Profe, ¿por qué hasta 4P4 y no 4P6? Vamos a ver. 2 más 2 son 4, más 6 son 10, 12, 18, 20, 30, más 4, 34. Muy bien. Observa aquí, hay algo curioso. ¿Cuál es la mayor capa? 4. Entonces sería este 4 y acá hay otro 4. Sí, muy bien. Profe, interesa que el S esté en medio, el subnivel D esté en medio. No, porque a ti solamente te va a interesar en qué subnivel termina. Si termina en S o si termina en P. Por lo tanto, el periodo, ¿cuál sería? El periodo sigue siendo periodo 4. Profe, ¿y por qué? Porque el mayor es 4. Mira, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4. ¿Cuál es el mayor? 4. Muy bien. Ahora el grupo. Terminó en P. Muy bien, va a ser familia A. Hemos dicho que si termina en P, los electrones de S del mismo periodo los sumarías. 4 más 2 son 6A. Muy bien. 6A. Por lo tanto, este sería uno de la familia anfígenos o calcógenos. Calcógenos. Muy bien, jóvenes. Eso sería cómo explicar un poquito de la familia A.
Bueno, jóvenes, ahora vamos a explicar la familia B. Dice que la familia B se le conoce como elementos de transición. Hay que saber aquí que todos van a ser metales. Su configuración electrónica terminará en los subniveles D o F. El subnivel F siempre va a ser 3B. Eso sí, grábate. Cada vez que un elemento en su configuración termina en F, en el subnivel F, va a ser siempre 3B. También me dice la teoría que el 3B es el más largo de la tabla periódica. Es una pregunta de examen de admisión. Profe, ¿y qué pasaría cuando termina en el subnivel D? Para eso te he hecho este gráfico. Mira, la suma del S más D, cuando termina S2 de 1, porque recuerda que hay desde D1 hasta D10, va a ser 3B, S2 de 2, 4B, 2 más 3, 5, 6, 7. Aquí hay que tener bastante en cuenta. Cuando suman 8, 9 y 10 va a ser 8B. Mira, aquí S2 de 6, S2 de 7 y S2 de 8, 8B. S2 de 9, 1B y S2 de 10, 2B. Muy bien. Ahora, hay que también tener en cuenta un poquito un caso específico o caso puntual. Cuando termina S2 de 4 y S2 de nuevo, se puede decir que las configuraciones están mal. A eso se les llama la palabra anomalía. ¿Qué es anomalía? En este caso, algo anormal, algo que es fuera de lo común. En este caso, solamente se va a dar cuando terminan en S2 de 4 y S2 de 9. Profe, ¿y qué pasa con esos subniveles cuando termina así? Me dice que la configuración está mal dada. O sea que no puede ser ni S2 de 4 ni S2 de 9. ¿Y cómo sería lo correcto? Lo correcto debería ser S1 de 5. O sea, ¿qué va a pasar? Le vas a quitar un electrón a S y ese que se lo quita se lo vas a dar a D. Por eso queda S1 de 5. Profe, pero ¿cambia en algo? No va a cambiar, solamente cambia en su configuración. Porque sigue siendo, mira, 4 más 2 son 6 y 5 más 1 6 y sigue siendo 6B. Y cuando termine en S2 de 9 pasa lo mismo. En este caso sería S1 de 10. Sumó 11 y aquí también sumó 11 y cuando suma 11 es 1B. Aquí te voy a poner cuando suma 11 y aquí cuando suma 12. ¿Sí? Hay que también tener en cuenta aquí cuando suma 8, cuando suma 9 y cuando suma 10 van a ser los tres 8B. Un caso particular se puede dar aquí, mira aquí te lo voy a poner ya que es una pregunta de examen. Te ponen la configuración del cobre 29. ¿Cómo sería la configuración? Mira, observa. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9. Eso es lo que hace cualquier persona, ¿sí? Cualquier persona, cualquier mortal y se equivoca. Sí, profe, ¿por qué? Porque en este caso te das cuenta que termina en S2 de 9 y estamos diciendo que ese 2 de 9 está mal dado. ¿Cómo se debería hacer lo correcto? Aquí le quitas 1 y este sería 10. Profe, y si me preguntaran el periodo y grupo, ¿cómo lo calcularía? El periodo es igualito que en la familia, siempre va a ser la mayor capa o nivel. Por lo tanto, ¿cómo sería aquí? Mira, ¿cuál es el mayor? 4, por lo tanto el periodo va a ser 4. Profe, y el grupo, hemos dicho que cuando suma S más D, 11, aquí está B, va a ser 1, 1. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplitos como para que quede un poquito más claro con respecto a esto de aquí. Vamos a ver cómo sería si tenemos configuración Z21. Se dice que este Z21 es el primer elemento de la familia B. ¿Qué es pregunta de examen? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D1. Ahí está. ¿Cómo sería el periodo y grupo? Observa otra vez la mayor capa o nivel. Periodo 4. Aquí está, mira, ¿ve? Muy bien. Y el grupo terminó en D, ahora es B. Y siempre se va a sumar el S más el D. Profe, ¿y cuál S? El S del periodo que tú estás calculando. ¿Cómo así? Mira, ¿ve? S del periodo que estás calculando. 2 más 1, 3, 3. Muy bien. Si damos, por ejemplo, Z, por ejemplo, mira, 27, mira, sería, ¿cómo sería aquí la configuración? Observa. 1S2, 2S2,
2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7, me dice 27, ¿sí? Ahí está, hasta 4s2 es 20 más 7, 27. ¿Cómo sería mi periodo y grupo? Observan, periodo y grupo. El periodo sigue siendo el mayor, 4. Profe, sumó, mira, la suma del S más D, observa aquí, S y D. ¿Cuánto sumó? Tú dirás, profe, sumó 9. Y tú dirás, profe, pero no hay 9B, pero hemos dicho, mira, observa aquí, ve. Cuando suma el S más el D 9, siempre va a ser 8B. Por lo tanto, aquí mi grupo sería 8B. Un último, si supongamos que me dijeran Z, a ver, Z 30. ¿Sí? Mira, ¿cómo sería la configuración? A ver, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Ahí está. Observa aquí. El periodo sigue siendo 4 porque el mayor es 4. Ahí está. Periodo 4. ¿Y el grupo cuál sería? Recuerda que la suma del S más D. Profe, ¿y cuánto sumó el S más D? En este caso sumó 12. ¿Y qué hemos dicho? Cuando suma 12 va a ser, el grupo va a ser 2B. Muy bien, jóvenes. Espero que hayas entendido algo de configuración de la tabla periódica de la familia A y familia B. Vamos a reforzar un poquito más ya en clase de videoconferencia de Zoom. ¿Sí? Cuídense y que Dios me los bendiga. Hasta luego.